Nadie vende mejor un producto que el CEO, nadie. Yo lo primero que te diría es, no tiene una idea maravillosa, cree que tiene una idea maravillosa, que es muy distinto. ¿Tips básicos crees o consideras que tiene que tener una aplicación? Hombre, yo creo que la clave es que solucione el problema. ¿Cómo definirías una startup? Este tipo de preguntas ChatGPT no te las hace. Tú le das una frase, una pregunta y te da la respuesta, pero no va más allá del por qué me preguntas esto. Cuando dicen que comprar una empresa por 30 millones, todos podemos imaginar que has llegado aquí con un Ferrari. Yo creo que menos de 300 ingenieros en Spotify no debe haber. La teoría de hackeos son estas cosas. O son gente interna, o son ingeniería social, o son que alguien tiene un 234 como contraseña. Que la conferencia en sí es a quien puedas conocer allí, ¿no? Para que una compañía llegue aquí, normalmente pasas por ampliaciones de capital. Dicho esto, para mí la venta, ¿qué es? Es cualquier proceso en el cual tú convences a alguien de algo. Al final, yo creo que hay como 4 roles básicos a la hora de emprender. A Globo le siguen llamando startup. Una serie A en Estados Unidos igual es levantar 20 millones. Una serie A en España es levantar 1 millón o 2. Muy buenas, Adri, otro nuevo programa, nuestro 7º programa, incluyendo siempre el piloto, que fue el primero y el más recordado. Sí, porque fue tú y yo y media horita. 6º entrevistado de la historia de NSPP. Uh-huh. Recordemos, hemos tenido recursos humanos, hemos tenido coach empresarial, hemos tenido cura, hemos tenido policía, hemos tenido un gestor de equipo de mantenimiento. ¿Me olvido de alguien? No, el piloto. El piloto. Y ahora tenemos un ingeniero de software. Correcto. Pablo Pascual, pero mejor que se presente él Sí, mismo. que se presente él, que esto de ingeniero de software para ti, para mí. Yo estoy aquí aterrizando en un mundo desconocido, así que quiero aprender hoy. Vale. Pues muchas gracias por tenerme hoy aquí. Pues efectivamente yo soy Pablo Pascual, mi background es pues ingeniería de software, ¿no? En este caso por la UPC, la Facultad de Informática. Yo la verdad me defino como primero desarrollador, ¿no? Y luego ya pues más emprendedor. Empecé pues desde muy chiquito, ya me encantaba la informática, empecé pues en primeros códigos igual con 8 o 10 añitos y ya muy enfocado a yo de mayor quiero irme a esto, ¿no? Quiero sobre todo a construir cosas. Y esto me lleva un poco, ¿no? A primero informática, luego pues ya empezar el mundo del emprendimiento y ya quedarme ahí porque es donde más puedes construir. O sea, ya de pequeño tenías claro que tú querías construir algo, emprender. Construir cosas. No tan el concepto emprender, sí construir cosas. Me gustaba mucho crear cosas, construir cosas, sí. Porque ¿de qué generación? Nosotros somos del 87 los dos. ¿Tú de qué año eres? Del 91. Vale, un poquito más. Hay un gap. Pero bueno, yo creo que el concepto primaria, eso, bachillerato y tal, es un poco lo que seguiste, ¿no? Imagino que hiciste el bachillerato tecnológico. Efectivamente, el tecnológico. De hecho, había el científico tecnológico, creo, y el tecnológico puro. Yo me fui al tecnológico puro. Y ya yo empecé bachillerato diciendo yo voy a hacer ingeniería de software. Además, me acuerdo, yo no era súper buen alumno para nada y ingeniería informática era un 5. Con lo cual... Bueno, pero al final es una cuestión de esfuerzo y seguir y, sí, ¿no? Sí. Y aquí has llegado. ¿Y te recuerdas alguna idea así descabellada de quería construir, no sé, algún tipo de algún sueño o algo que dijeras, yo quería construir esto, o era algo más genérico? Era genérico, de hecho yo era muy malo teniendo ideas, no era lo mío, yo era bueno construyendo cosas, pero no teniendo ideas. De hecho, por eso, hablando con mi padre, ¿no? Cuando ya había acabado la carrera, empiezo ya en el mundo laboral y tendría yo pues 26 años, 27 años, hablando con mi padre me dice, oye, pero si quieres emprender y no tienes ideas, ¿por qué no buscas a gente que las tenga? ¿Por qué no te juntas? O sea, en Barcelona hay hubs de emprendimiento, hay gente con ganas de hacer cosas. Si tú sabes construir, pero tus ideas no son muy buenas o tal, pues ves con alguien que tenga una buena idea y necesite a alguien que la sepa construir. Y ahí tengo el primer contacto con Demium. Y de ahí ya nos llevaría a toda la historia de Swipcar. Vale, eso es interesante para la gente que le pueda, ¿no? Servir el hecho de tengo muchas ideas, tengo ese interés o esa ambición, pero me falta, ¿no? El contacto, me falta el llegar a un sitio. ¿Cómo sería el paso, ¿no? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál sería el paso para, vale, sé lo que quiero, pero necesito gente a mi alrededor que me pueda impulsar?
Claro, yo diría que el primer paso es buscar dónde está esta gente, ¿no? O sea, yo te puedo decir el caso de Barcelona, por ejemplo. Está Barcelona Activa, que hace de vez en cuando conferencias, donde se va presentando gente. Y allí, más que la conferencia en sí, es a quien puedas conocer allí, ¿no? Porque al final, cuando en una reunión va mucha gente con la misma intención, es fácil hacer contactos, amigos, ir conociendo y tal. Y yo creo que esto sería un primer punto, ¿no? Acercarte a estas reuniones, conferencias que pues que da Barcelona Activa, o que las hay también privadas, hay de Venture Capital, tal, que ya es más difícil, depende cómo estar al día o acceder, pero igual. O también tenemos ferias como el 4 Years From Now, que van un poco de esto, ¿no? Que van un poco de proyectos nuevos, startups. Entonces yo creo que lo principal es empezar a aparecer por ahí. Y tener también claro cuál es tu rol, yo creo. Al final, yo creo que hay como 4 roles básicos a la hora de emprender, ¿no? Que es el de ventas, marketing, ingeniería y CEO. Esos son como los 4 roles. Entonces es muy importante en cuáles de estos o en cuál de estos te defines al principio. También por temas de ego, temas de, oye, en qué soy bueno, en qué soy no. Porque intentar abarcarlos todos suele salir mal. ¿Y cómo de importantes son los contactos a la hora de emprender? A ver, yo honestamente te he de decir que no muchos. O sea, no mucho. Yo empecé sin contactos, pero yo tampoco fui el CEO de Swipcar. Claro, la pregunta ideal igual sería Julio, pero yo, viendo lo que vi de Julio y desde mi perspectiva siempre, yo creo que no fueron muy relevantes los contactos. Yo creo que lo que nos llevó al éxito, ¿no? Al final se puede decir, fue el hacer bien nuestra parte, y siempre también está el factor azar, ¿no? Pero al final es una coyuntura entre las dos cosas. ¿Los contactos te hacen avanzar más rápido? Sí, muy seguramente. O sea, por ejemplo, yo ahora en Vixis sí noto una diferencia en frente a Swipcar, correcto. Ahí ya hay una diferencia. Pero es tanto por los contactos como también por una parte meritocrática, ¿no? O sea, todo el mundo le atrae más un segundo fundador que ya ha tenido un caso de éxito. Me gustaría seguir el hilo argumental, ¿no? De la formación que has hecho y ahora ya tus proyectos, así siguiendo una línea temporal. Pero antes quiero romper o no romper ese mito de que el informático tiene ese cliché, ¿no? De persona rara, de persona, ¿sabes? Poco social, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto al final, porque un emprendedor se tiene que relacionar con otras personas y tiene que saber vender su producto. Y yo normalmente entiendo el cliché como el informático como una persona menos comunicativa, entonces... ¿Es verdad? ¿No es verdad? Sacamos el cliché de todas las profesiones, ¿eh? Un poco. Sí, intentamos claro, al buscar final el perfil genérico. Hemos tratado curas, inversores, entonces al final es, bueno, esto es como parece, ¿no? ¿Cómo es esa profesión o incluso tus compañeros de carrera, ¿eh? A ver, yo no puedo romper la lanza. O sea, es una profesión de introvertidos. Yo el primero. O sea, yo de hecho, yo me considero introvertido, pero que me esfuerzo mucho en ser extrovertido. Pero mi personalidad, mi manera de ser es más bien introvertida, un poco social, no de quedarme en casa siempre encerrado, pero no soy nunca el alma de la fiesta, vamos a decirlo así. Entonces, sí, yo en la carrera de Ingeniería Informática me encontré sobre todo personas introvertidas, con un mundo interior muy, muy grande, con mucha gente muy inteligente, pero incapaz a veces de expresar ciertas ideas o ciertos pensamientos. También se da con gente muy tozuda, con la que cuesta discutir o hay que tener argumentos muy, muy sólidos y muy fuertes. O sea, siempre me he encontrado gente que está dispuesta a discutir, pero está poco dispuesta a cambiar de opinión, lo cual no tiene por qué ser malo per se. Pero sí, un poco el perfil, el cliché tiene sentido. O sea, igual también en algunas películas y tal se saca el prototipo de eso, ¿no? Al que más exagerado tiene ese perfil, pero el perfil es encaminado, sí, en general. No, y me parece interesante porque al final denota que la manera de pensar o de razonar o de trabajar implica incluso en la manera de discutir o relacionarse, ¿no? Es como muy causa-efecto, como muy lógica y muy cuadriculada, ¿no? A veces afecta la afición o el oficio o el estudio con la manera de ser. Totalmente. Y de hecho en la manera de trabajar también, porque al final, por ejemplo, a personas como yo en este caso, ¿no? O con la vertiente muy ingeniero, para nosotros cambiar de opinión requiere de razonamientos objetivos. Es decir, que me digas, vale, pues la fórmula no da, o la ecuación está equivocada, o esto no es así porque te demuestro claramente con un poco de cientifismo, vamos a decir, que no es así. En cambio, hay otras carreras que atraen otro tipo de personal que las discusiones no son para nada así. No, bueno, nosotros de hecho somos más de la rama social. Sí. No sé si quieres empezar lo que es después ya
de lo que es la etapa de estudio, has hablado de algún proyecto, has mencionado a Julio, pero para aquellos que no tengan un poco de perspectiva, que sí que es verdad que luego dejaremos en la entrevista tus links de tus redes sociales, pero para aquel que no tengan ni idea, explícanos un poco tu primer proyecto, cómo pasas de esos 26 años que decías a empezar a hacer cosas ya relacionadas con el emprendimiento. Perfecto. Pues nada, como os comentaba, yo acabo la carrera de Ingeniería Informática, entonces yo salgo de ahí, creo que como con mucho impacto, no sé si por en aquel momento que se hablaba mucho de Silicon Valley o de emprender, incluso creo que por ahí sale la película La red social de Facebook, y salgo como con muchas ganas de, yo quiero montar algo. Y de hecho salgo al mundo laboral y me doy un poco cuenta de que esto no es para mí. Yo 5 horas, hay 8 horas al día, trabajar para otra persona, como que no me acabo de sentir cómodo, quiero montar algo, ¿no? Y al final pienso también, cuanto antes mejor. ¿Trabajaste 8 horas, o sea, un trabajo convencional, por así decirlo, Sí. pero de lo tuyo o no? De lo mío, sí, De sí. lo tuyo. Yo ya Aún así no te gusta. no me gustaba, ¿no? O sea, no es que no me gustara, pero no me veía 40 años haciendo esto, no me veía 40 años en una compañía. Es una mentalidad que mi generación lleva, la generación de arriba no. Mis padres, por ejemplo, esto no... O sea, lo respetaban, pero no era una cosa que dijeran, a mí me pasaba lo mismo, no había empatía, ¿no? Por ese lado. Pero a mí me pasaba que no me veía yo 40 años en la misma compañía. Entonces, nada, estoy en 2 o 3 compañías. La última es Mammoth Hunters, que era una startup cofundada, pero en este caso el CEO era Uriol Roda, que hacían básicamente deporte y nutrición. Entonces ahí es mi primer contacto con el mundo de las startups y ver un poco cómo va a funcionar. Para el que no tenga incluso ese conocimiento, ¿cómo definirías una startup? Empresa emergente con una vertiente generalmente tecnológica y con una falta de un modelo de negocio bien definido. Yo creo que eso sería la definición de startup. Claro, con esa definición yo no invertiría en una startup, ¿no? Al final. Bueno, claro, probablemente no. Por eso los Venture Capitals y los Business Angels son Business Angels. Claro, claro. Bueno, es un público más reducido del que se Bueno, quiere pues tienen atrever una a cultura de tirar trabajo adelante. Sí, claro, muy diferente, evidente. ¿no? Como muy ágil, como muy rápida, ¿no? Claro, al final, como no hay modelo de negocio muy bien establecido, lo primero a lo que te enfocas es, vale, voy a construir un producto que sea útil para un mercado, para un target. Entonces, una vez tengo esto, una vez tengo el interés, tengo ya ciertos usuarios, llego a tal punto, vale, pues entonces ya defino un modelo de negocio o... Esto es la definición real de startup, la más americana, digamos. La realidad es que en España poco se emprende sin un modelo de negocio, al menos ya pensado. ¿Y cuándo deja de ser una startup? Pues yo creo que en el acervo popular nunca, ¿no? Porque la que ha sido startup, a Globo le siguen llamando startup. O sea, con lo cual yo creo que y a Spotify y tal le siguen llevando startup. O sea, yo creo que cuando naces con esa filosofía más innovadora, más vertiente tecnológica, más tal, nunca te dejan de llamar startup. Realmente, cuando tú ya empiezas a facturar, no sabría decirte el número, pero cuando llegas a un cierto nivel de facturación y que ya tienes un business plan, ya tienes un modelo de negocio, ya en teoría ya no eres una startup, ya es una empresa convencional. Bueno, es un poco la fidelidad del origen, ¿no? De cómo nació como Claro, startup, pues la... y que es fancy decir que esta es una startup. Exacto. Yo te quería... Has dicho, no me veía 40 años haciendo lo mismo. Yo te preguntara, ¿te ves 40 años más haciendo lo que estás haciendo? Sí, porque tiene más apertura. Claro, no es lo mismo, yo cuando entro al mundo laboral entro como desarrollador. Con lo cual, al final, a mí me llegan... O sea, el trabajo del desarrollador generalmente te llegan unos tickets, que son las especificaciones de lo que tienes que hacer. Normalmente es un use case, un caso de uso, que se explica, ¿no? Pues el usuario tiene que poder llenar la cesta de la compra. Y tú pues picas ese código, tal, lo envías a producción, lo subes a producción y ya está. Y tu día a día es como un poco fábrica, ¿no? Vas sota, caballo, rey. Claro, ahí... Si no haces más, te quedas muy encerrado. O sea, te quedas muy, vale, es lo que tengo que hacer, pero no entiendo de negocio, no entiendo de marketing, no entiendo de ventas. No. O sea, te quedas muy, no achatado, porque si te gusta, oye, pues bien, pero nunca entenderás de marketing o nunca entenderás de ventas desde esa posición. Entonces, una vez ya emprendes algo, la gracia de emprender algo, y a veces la desgracia, es que tienes que tocar todos los palos.
Desde la ignorancia o desde fuera, desde una visión más de usuario, ¿no? Muchas veces cuando utilizo una aplicación de móvil, de cualquier tipo, hay la sensación de que eso se creó y eso ya, bueno, está ahí, ¿no? Funcionando de manera autónoma, ¿no? Que ya sé que en función de la aplicación y pues cada una tendrá características diferentes. ¿Cuántas personas, de media más o menos, ¿no? Para que la gente lo sepa, pueden llegar a trabajar en una aplicación y cuánto trabajo tiene de esas personas de mantenimiento y trabajo que no se ve, ¿no? Es del día a día? Claro, esta pregunta es muy, muy difícil porque depende. Hay aplicaciones, por ejemplo, en la Play Store que tienen muy pocas descargas, que hacen cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una aplicación que lo único que hace es poderte poner tus entrenamientos, pero te los montas tú y le das a siguiente. Yo creo que detrás de una aplicación así hay 1 o 2 personas máximo. Y de hecho no creo que se gane muy bien la vida solo con esta aplicación. Ahora, si me dices detrás de un Spotify, pues debe ser público, pero yo creo que menos de 300 ingenieros en Spotify no debe haber. ¿Pero por qué? Porque está primero el añadir nuevas funcionalidades. O sea, al final una app lo hemos de ver como, digamos, un documento, una carpeta en Windows, ¿no? Donde cada vez se van entrando ficheros, ¿no? Que son nuevas funcionalidades, vamos metiendo cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada nueva funcionalidad que hacemos requiere que no rompa nada de lo que ya está montado. Entonces, esto, cuantas más funcionalidades hay, más difícil es que no rompa nada, efectivamente, más difícil es que esté todo bien atado, y cuanto más va creciendo una aplicación, más, digamos, estructura y escalabilidad necesita. Entonces, esto implica que ya se empiezan a generar baterías de testing para asegurar esto, ¿no? Para asegurar que cuando se hace algo nuevo, primero lo nuevo funcione y no rompa nada de lo anterior. Con lo cual, todas estas cosas agrandan los tiempos de desarrollo hasta que al final una funcionalidad que per se igual te llevaría un día, te suma 2 días por el mero hecho de que hay que comprobar que, bueno, que está bien sobre lo que está, etcétera. O sea, siempre cada nueva pieza de software tiene un coste de mantenimiento siempre con ella, que es pequeño y que normalmente cuando hablamos en startups y tal, pues no se concibe, pero pasa mucho que cuando creas una compañía, tienes al principio 2 programadores y dices, ¡buah! ¿Cómo tiran? Sacamos producto cada muy poco, y cuando tienes 5 vas más lento. Y hay un poco este factor. Hay otros factores, pero este es bastante clave para esto. Al final, cuanto más construyes, vas generando un poco de mantenimiento por cada funcionalidad que se acumula. Luego está el riesgo de posibles hackeos, ¿no? Correcto. De la aplicación. ¿Y eso cómo se trabaja? En función de, es decir, ¿en qué sentido? Supongo que también será en función de la importancia que tenga la aplicación, ¿no? Como antes has comentado, ¿no? Entiendo que Spotify estará mucho más trabajado y tendrá una defensa mayor en cuanto a posibles ataques, pero en términos generales, ¿no? Yo soy un cliente que tú me has construido una aplicación y estoy preocupado por si me la hackean. ¿Qué medidas de seguridad me podrías decir que se aplican para mi propia tranquilidad? A ver, medidas de seguridad por defecto no se aplica ninguna. Cada programador puede hacer las virguerías que quiera. Sí que mi consejo es, primero, bases de datos, cosas así que son lo más susceptibles a ser hackeados, no te las montes tú. Hay servicios que ya te las dan montadas y simplemente te dan las claves de acceso, no pierdas ni compartas lo típico, estas claves de acceso, y hasta estos son primeros pasos, ¿no? O sea, no te montes servidores tú porque son más susceptibles a que te los hackeen, básicamente. Y el segundo punto es, luego hay herramientas de auditoría que puedes usar tú, que son gratuitas. O sea, normalmente pues ciertos lenguajes de programación como Ruby, Java o tal, traen ya librerías que lo que hacen es comprobar en el código que no haya ninguna vulnerabilidad, ¿no? Que no haya nada sujeto a vulnerabilidad. Y ya el siguiente paso es pagar auditorías. O sea, si realmente es algo que ya tienes un volumen, te preocupa, depende de qué datos gestiones, yo lo que haría es pagar auditorías de seguridad. Invertir en seguridad. Exacto. Claro. Que vengan y Acuérdate de no apuntar 1, 2, 3, 4 de PIN y tenerlo ahí en la libreta, ¿vale? Sí. La mayoría de hackeos son estas cosas. Esto también a tener en cuenta. O son gente interna, o son ingeniería social, o son que alguien tiene 1, 2, 3, 4 como contraseña. Esto también a tener en cuenta. Y este comienzo tuyo, cuando ya empezabas a trabajar por cuenta ajena en startups, ¿te dio una base? Es decir, hay gente, por ejemplo, que sí que se tira años trabajando por cuenta ajena, pero quizá no valora que está adquiriendo un conocimiento que luego sí que a lo mejor a la hora de emprender de ayuda. ¿Tú crees que para ti fue un trámite o realmente te llevaste un aprendizaje de haber trabajado en startups que te ayudó luego
a construir esa faceta? No, yo me llevé muchísimo aprendizaje. O sea, de hecho, yo creo que Sweepcar, por mi parte, no hubiera salido tan bien sin Mammoth Hunters ni TopTal, que son dos de mis... O sea, no hubieras estado 40 años, pero te alegras de esos 4 porque te Total. dio una visión más global. Sí. O sea, sobre todo, TopTal me enseñó mucho en cuanto a ingeniería, en cuanto a cómo definir bien los equipos, cómo estructurar bien los proyectos. La TopTal era una compañía que éramos 300 y pico ingenieros solo. Con lo cual allí, claro, era un proyecto muy grande, éramos muchos equipos, entonces te da como mucha estructura, ¿no? De cómo tiene que ser una compañía donde las cosas funcionan bien. Además, para mí es un caso de éxito brutal, TopTal. Y luego en Mammoth Hunters también aprendí, pues oye, cómo se construye desde cero, qué problemas suelen ocurrir, cuándo darte cuenta de si las cosas están saliendo bien, si están saliendo mal. Al final fue un caso que, por desgracia, pues no acabó bien, acabó cerrando, pero yo viví como el auge y la caída, ¿no? Entonces el hecho de vivir el auge y la caída te enseña muchísimo, porque aunque no estés siendo CEO o tal, pero al tener esa cercanía, porque es una empresa pequeña, pues te da mucha visibilidad de, vale, cómo ocurren las cosas, por qué ocurren y qué podría haberse hecho de otra manera. Y empezamos ya con tu primer proyecto, digamos, grande además, ¿no? Que es Sweepcar. Correcto. ¿Podrías, antes de entrar un poquito al detalle, definir así brevemente qué es Sweepcar? Sí, éramos un broker de vehículos de renting, es decir, nosotros agregábamos la oferta a diferentes bancos, LeasePlan, ALD, Sabadell, etcétera, y simplemente nos dedicábamos a vender, a ser el intermediario. Vale, y era vía web. Vía web, era una página web, tú dejabas tus datos de contacto y ya pues empezaba el tema comercial. Va. Y la clave del éxito estaba en el marketing, en el precio, ¿dónde estaba para vosotros la clave del éxito? Si, por ejemplo, él y yo estuviéramos buscando ahora un vehículo de renting, ¿cómo topamos con Sweepcar? ¿Por vuestro posicionamiento, por vuestro precio, porque le metíais mucho al marketing? ¿Cuál era la propuesta de valor? Claro, Sweepcar tenía la peculiaridad de que nosotros no controlábamos ni el precio ni el stock. Con lo cual, todos los competidores teníamos el mismo catálogo para vender. Aquí no había diferencia. Entonces, esto se convirtió al final en una guerra de conversión y captación. Estas dos cosas eran claves. Entonces, ¿qué nos llevó al éxito? Yo creo que hay dos pilares fundamentales. Por una parte, nuestra conversión. O sea, convertíamos bastante más que nuestros competidores. Y por otra parte, también el tema financiero. Otra cosa que conseguimos hacer es pagarle a Google a 60 días lo que nosotros cobrábamos en 30 días. Con lo cual aquí también saneábamos mucho la caja y nos permitía reinvertir y hacer este efecto bola de nieve mucho más rápido. Va, ¿y cómo conseguíais una buena conversión? Aquí entra mi parte un poco. Lo hicimos a través de una herramienta que construimos nosotros. Al final, todo esto parte de una idea de Julio. Él era ingeniero mecánico y venía de la SEAT. Entonces, una de las ideas que tiene es, mira, vamos a intentar convertir el equipo comercial en una fábrica. Vamos a industrializar el proceso de una venta. ¿Y esto en qué se define, no? Pues se definió en que nosotros lo que hacíamos al principio es una única persona te llevaba desde el primer contacto hasta la firma del contrato. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que el conocimiento más grande de esta persona radicaba en la parte final del funnel. Porque para cerrar un contrato de renting, tu conocimiento de todos los contratos, el pago en caso de exceso de kilometraje, de que no llegas al kilómetro, etcétera, claro, te lo tienes que saber por cada proveedor, etcétera, es bastante rollo. Pero realmente esa persona aplica muy pocas veces ese conocimiento. Entonces la idea de Julio aquí es, vale, pues dividamos. Hagamos un primer equipo que lo único que hace es llevar al cliente desde el lead hasta el aprobado. Es decir, hasta que te da la documentación, porque al final, como ha de pasar un scoring financiero, pues necesitas que te envíen pues, el IRPF. La tarjeta de crédito también. No, IRPF, 2 últimas nóminas, claro, el scoring. De momento estamos en el scoring financiero. Sí, por el tema de solvencia. Efectivamente. Entonces, el primer grupo de trabajo se dedicaba desde el lead hasta el aprobado o denegado. Vale, un scoring y hasta ahí. Efectivamente, pero ni ellos hacían el scoring, lo que hacían ellos era captar la documentación. Entonces, una vez captada la documentación... Vía API, a lo mejor, el scoring. Bueno, la documentación al principio era todo súper manual. Lo que nos enviaban la documentación generalmente por email,
Entonces el comercial la recaptaba no, al final lo hacía el software, pero la idea era, se coge toda esta documentación, entonces teníamos un equipo de back office, que este equipo de back office, cuando tenía un cliente con toda la documentación, lo enviaba a la financiera, un Sabadell, una LD, la que fuera. Entonces esta financiera responde y el equipo de back office va poniendo aprobado, denegado, aprobado, denegado, aprobado, denegado. Entonces, si es aprobado, pasaba a otro equipo. Si es denegado, volvía al primer equipo. En caso de aprobado, pasaba al equipo de cierre de ventas, que cogía desde el aprobado hasta la firma del contrato. Una vez el contrato estaba firmado, tú pasas al equipo Customer Success, que era básicamente quien se encargaba de la entrega del vehículo. Es decir, cada vez que pasaba un retraso en la entrega o cualquier historia, era el departamento que llamabas. Y cuando ya te tocaba renovaciones, pues pasabas del equipo de renovaciones, que fue el último. Con lo cual, todo lo que es el proceso de ventas quedó segmentado. Entonces, ¿esto qué nos permitía? Nos permitía que el onboarding de estas personas era mucho más corto, porque el conocimiento que tienes que adquirir para empezar a funcionar es mucho menor, porque solo haces una parte del proceso. Pero ¿cuál era el downside de esto? La gestión. Porque claro, estás todo el día pelotas arriba, pelotas abajo entre diferentes equipos. Y ahí es donde viene también parte de... Y diferentes perfiles, además. Muy diferentes. ¿No? Además, hay que ser muy bueno en el reclutamiento, en la selección, quizá en la formación menos, porque es más concreto que lo que tú dices. Vale, entonces, esto derivó, que hablábamos antes haciendo el café previo, ¿no? En que al final tu actual proyecto ha derivado más de esa solución tecnológica que facilita la venta que no tanto Swipcar, ¿no? ¿Qué pasó con Swipcar? Antes de entrar en... Pues Swipcar al final se consolida como un ganador en el renting online, en la venta de renting online en España, y por consecuencia pues aparece Cazoo, ¿no? Pues lo que os decía antes, hay un factor siempre de estar preparado, pero también un factor azar. Entonces, pues es adquirida. Esto pasa el noviembre de 2021, que nos adquiere Cazoo. Entonces ellos la parte tecnológica y todo esto que hicimos de entrada no le ponen ningún valor. Vale. ¿Fue adquirida por cuánto? 30 millones. 30. Vale, para los que, como tú y como yo y como muchos no tenemos un contexto, cuando dicen que comprar una empresa por 30 millones, todos podemos imaginar que has llegado de aquí con un Ferrari y has aparcado derrapando y bueno, explica un poco... Y el mayordomo aquí en la puerta. Y el mayordomo en la puerta, explica un poco estas cifras que parecen y son muy elevadas. Ponlas un poco en contexto. Claro, hay que desmitificar un poco. Primero porque para que una compañía llegue aquí, normalmente pasas por ampliaciones de capital. Las ampliaciones de capital al final son diluciones que vas teniendo. Es decir, me lo invento, alguien empieza con, por ejemplo, un 30%, pero normalmente no. Conforme va pasando el tiempo se va diluyendo entre un 15 y un 20% por ampliación de capital. Entonces nosotros sufrimos... diría, por suerte, solo 2 ampliaciones de capital. Pero también veníamos del programa de Demium, que era una incubadora de startups en aquel momento. Ahora es un fondo de capital riesgo, pero en aquel momento era una incubadora, que también se quedaba un porcentaje por darte unas oficinas, darte formación, darte contactos para tirar adelante, etcétera. Entonces, al final, de esos 30 millones, pues cada fundador se ha llevado una parte. En nuestro caso, la verdad es que la parte fue sustancial. O sea, no hay queja ninguna. O sea, que hay un Ferrari, ¿eh? No, un Ferrari no hay, pero... No hay migas, hay trozos de Bueno, salió bien. Salió bien, salimos contentos. Sí que es verdad que a nosotros nos dieron una parte en acciones. Y esa parte, pues Cazoo no salió bien y esa parte a día de hoy pues no vale nada. Esa es la pena. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es muy de ventas, muy a mí personalmente me gusta, ¿no? ¿Cómo pasamos de... Cazoo adquiere la compañía Swipcar a creáis un nuevo proyecto basado en la herramienta que utilizabais de venta? Vale, pues esto pasa que durante la adquisición de Cazoo, pues bueno, estoy un año pues en una posición que no es muy de mi agrado, no tenía una gran utilidad yo para Cazoo. O sea, realmente a mí me podrían haber dejado ir desde el día 1, pero tenía un contrato de permanencia, ¿no? El lookup period, que es algo muy común, ¿no? Cuando hay una adquisición, normalmente a los fundadores pues se les tiene un año o 2. ¿De director de no sé qué? Sí, bueno, a mí ni eso. Yo era manager de ingeniería, tenía los desarrolladores, yo.
Y además mi equipo estaba en Alemania y yo era el único que vivía aquí, con lo cual era un poco raro porque todos iban a la oficina en Alemania, pero yo, que era su jefe, estaba aquí. Bueno, me dieron un puesto por dar, ¿no? Entonces, bueno, durante este año pues me lo tomo un poco con tranquilidad. O sea, sí que es verdad que yo lo pasé un poco mal porque tenía un poco el síndrome, ya no del impostor, sino de, pero ¿qué hago aquí? No entiendo ni muy bien mi trabajo. Además era en Salesforce. Yo no tenía muchas ganas de aprender en profundidad Salesforce porque no era una motivación. Yo después de esto no quería seguir siendo puro desarrollador o puro team lead. Entonces, bueno, me da por pensar, ¿no? Ya cuando acaba el Lookup Period, pues me junto con Alex, que es mi socio en esto, y digo, oye, me he encontrado, y también lo había visto en julio, ¿no? Que muchas compañías que están empezando, que tienen 2 o 3 comerciales, se encuentran en que no saben cómo escalar los equipos, no saben cómo gestionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es lo que habíamos aprendido en Swipcar. Ya no tanto el software en sí, sino el know-how. Al final, Bixis es un spin-off de Swipcar, pero no es una copia del proyecto. Es el mismo know-how replanteado de otra manera para democratizarlo a cualquier casuística. En el caso de Swipcar era como el CRM de Swipcar y hacía todo lo que necesitaba Swipcar, pero no estaba preparado para otros negocios, no, pero el concepto, el cómo lo hacemos funcionar en Swipcar, sí que era muy interesante para llevarlo a cabo en otras compañías. Vale, antes de profundizar un poquito, has tocado el tema de que tenías un equipo fuera, en Alemania. Antes de entrar ahora ya un poco más en profundidad, que nos expliques esta herramienta, ¿tú emprenderías fuera de España? ¿Crees que es bueno emprender en España? ¿Te llama la curiosidad emprender fuera? ¿Esto cómo lo ves? Claro, depende de tu situación. O sea, si estás soltero, tienes ganas de ver mundo y tal, sí, emprende fuera de España, 100%. Mejor. Sí. Hombre, antes te hubiera dicho que Estados Unidos o Israel son los mejores países, pero igual a Israel no quieres ir. No. Pero no para una persona que tiene total libertad de movimiento, porque no tiene un arraigo aquí que le importe mucho, tú te irías fuera. Yo te diría que sí, pero también te lo digo sin conocimiento de causa. Yo he emprendido aquí, me ha salido bien, nunca he estado en el extranjero, pero por lo que oigo, lo que me encuentro, ¿no? de trabas o de complicaciones en España, yo creo que es más fácil emprender fuera, sí. ¿Por oportunidades o por un tema de fiscalidad? Yo creo que se junta un poco todo. Se junta que la contratación es cara, porque al final pues siempre hemos de pensar que el empleador paga pues, sueldo bruto más 33% en cotizaciones a la Seguridad Social. Luego, encontrar talento depende para qué puede ser más complicado. España también tiene la limitación que no tiene Estados Unidos de población. Claro, al final en España pues somos 45 millones, en Estados Unidos ahora no recuerdo, pero creo que por 3, por 4. Con lo cual, esto ya te ayuda, ¿no? Luego, financiación. La financiación privada, Venture Capital y tal, funciona mucho mejor y con otras cifras en Estados Unidos que en España. O sea, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Una serie A en Estados Unidos igual es levantar 20 millones. Una serie A en España es levantar 1 millón o 2. Es big numbers, ¿eh? Siempre he cogido con pinzas, pero es un poco... Bueno, también es un poco igual la idiosincrasia del país, ¿no? En España somos más proclives a trabajar por cuenta ajena y es los parámetros que hemos tenido a nivel social, y en Estados Unidos igual se fomenta más, ¿no? El ser emprendedor, y igual eso también hay un incentivo de todo el mundo, pero luego también pues lo que dices tú, seguramente, no lo sé, los conozco, pero igual a nivel fiscal no hay tanto golpe como aquí. Sí, yo tengo esa impresión de que a nivel fiscal aquí hay mucha presión. O sea, mucho esfuerzo fiscal para la persona que emprende. Yo creo que el esfuerzo fiscal es más... O sea, al final, el esfuerzo fiscal lo tiene el empleado, lo tiene el trabajador. Realmente el esfuerzo fiscal en España está en el trabajador. El problema es que, claro, cuando tú fundas una compañía con poco capital, compartís ese esfuerzo fiscal. O sea, al trabajador le molesta que se le lleven el 40-50%, pero a ti como empleador también te molesta que le estás pagando casi más Hacienda que a la persona. De hecho, se suele decir que si el empleado recibiera su sueldo íntegro, o sea, realmente lo que la empresa paga por él, y él tuviera que rendir cuentas trimestralmente, seguramente la gente se rebelaría más, que no, uno piensa, bueno, este es mi sueldo y este es mi sueldo, pero no ve todo lo que hay previo
¿no? Y realmente lo que le están quitando de lo que está generando, ¿no? Entonces, esto es un tema también un poco, bueno, muy no peliagudo, pero bueno, da para tema de discusión, ¿no? Yo antes de cerrar el tema de las apps, ¿no? Volviendo un poquito atrás, que antes te lo comentaba, me ha generado un poco la curiosidad de, siendo seguramente una respuesta muy genérica, porque la pregunta sí lo es, los tips básicos o los tips fundamentales que crees o consideras que tiene que tener una aplicación en ámbito muy, muy generalista. Es decir, esto lo tiene que tener sí o sí si quiere triunfar. Vale, hombre, yo creo que la clave es que solucione el problema. Si no, claro, si no, yo creo que aquí da igual cómo, o sea, lo importante es cuando haces una primera aplicación, por primera vez, quieres probar algo, quieres construir el MVP, ¿no? El Minimum Viable Product. Lo importante es que funcione y que consigas solucionar el problema. Una vez llegas a este punto, ya rearás para que escale, para que en desarrollo sea ágil, lo que sea, ¿no? Ya aplicarás buenas prácticas. Pero esto lo cojo un poco, esto es algo que dice, no lo digo yo, lo dice Y Combinator, que es una de las compañías, no sé si se consideran incubadora o aceleradora, yo diría que más bien aceleradora, de startups americana, que uno de sus, creo que es de sus directivos, si no uno de los fundadores, dice esto, ¿no? Primero construye cosas que gusten, que la gente quiera usar, que resuelvan realmente ese problema, y ya luego construye cosas que escalen. ¿Y errores comunes que suelen ser repetitivos o que suelen ser claros en la dirección al fracaso del inicio de una aplicación? El error más común para mí es no cazar bien las necesidades del cliente. Es decir, muchas veces viene una persona sin conocimiento técnico, ¿no? Y quiero hacer esto, tal, no sé qué. Y es como, y el desarrollador coge y te hace esto que ha entendido que has pedido, ¿no? Sin hacer más preguntas. Y cuando lo ves, no es lo que tú querías. Entonces, este es el fallo donde muchas veces el MVP se reitera, se hacen muchas iteraciones que al final es falta de comunicación. O sea, yo creo que al final, para hacer un primer buen MVP, hay que primero tener muy claro el alcance. O sea, qué va a hacer y qué no va a hacer la aplicación. Y aquí casi es más importante lo que no va a hacer que lo que va a hacer. Porque si no, nos liamos en ese producto interminable de que ahora necesito esto, aquello, no sé qué. Ya, pero valida algo. O sea, lo más interesante de hacer una aplicación es cómo haciendo menos validas más. Es decir, cómo con el mínimo esfuerzo puedes hacer al máximo de clientes satisfechos. Esa es la clave. Y tener muy claro cómo defines eso y lo que necesitas para ello. Cogiendo el hilo de tu argumento, ¿crees que una IA bien aplicada, bien desarrollada en un futuro podría solventar ese problema y por ende os podría poner a vosotros en riesgo? A ver, más que a nosotros... ¿Pierde o ese factor humano siempre va a tener prioridad sobre la IA? Yo soy partidario de que ese factor humano de momento es bastante más fuerte que la IA, pero sobre todo este perfil no es tanto para el perfil de ingeniería, sino es para el perfil de producto. Las personas de producto, los product managers o product owners, son precisamente este perfil que se encarga de entender lo que quiere el cliente el cliente y transmitirlo al equipo de desarrollo. Entonces, ese perfil sería el que me dices, ¿no? Susceptible a ser sustituido por IA. Yo creo que a día de hoy es muy difícil, porque requiere... O sea, se puede configurar una IA para que haga esto, pero entonces la IA tiene que ser muy proactiva en hacerte las preguntas adecuadas. Y esto generalmente, si tú coges ChatGPT, abres y le dices, quiero esto, es muy funcional. Su tipo de respuesta es, vale, pues para esto tienes esto. En cambio, nunca te dice, vale, pero espera, ¿por qué quieres esto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres construir? Este tipo de preguntas ChatGPT no te las hace. Tú le das te responde como un ingeniero, ¿no? Tú le das una frase, una pregunta y te da la respuesta, pero no va más allá del por qué me preguntas esto. Que esto sí lo hacemos los humanos. Sí. Esto como proyecto, es decir, Vixi, como proyecto, ¿cómo lo catalogarías ahora que ya hemos hablado del factor humano, hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de tu background? Vixi, ¿cómo lo catalogarías ya no como empresa, sino como proyecto? Después de todo esto que hemos hablado, Vixi, ¿cómo lo defines? Vixi para mí es un software que te ayuda en la gestión de equipos comerciales. Sobre todo te ayuda en el día a día. Vale, si yo, por ejemplo, tengo ¿cuál es tu cliente potencial? ¿Una empresa que quiere crecer? ¿Una empresa que ha crecido y debe mejorar su gestión? ¿Cualquiera de ellas?
Cualquiera de ellas, al final. El target que se nos da mejor es aquella compañía que ya tiene cinco personas, 5 comerciales sobre todo, y que quiere empezar a escalar, ¿no? Quiere empezar a tener control, gestionar bien el equipo, olvidarse un poco del día a día, ¿no? Tenemos a veces la sensación de que cuando, sobre todo en el sector B2C, estoy hablando principalmente, se llegan muchos leads al día. Conforme va escalando una compañía, estamos hablando igual de miles de leads al día. Entonces, repartir bien el juego, que cada persona haga lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, cada vez se vuelve más un reto. Entonces, Vixis te ayuda a que esto deje de ser un reto. Vale, es decir, piensa por el comercial, por así decirlo, a la hora de gestionar. Efectivamente, o sea, elimina la parte burocrática, ¿no? Al final... Es un software que yo puedo tener pagando un usuario, un precio por usuario. Efectivamente. No sé si se puede decir aproximadamente. Sí, empezamos desde 99 euros por agente comercial. Esto es importante, porque nosotros creemos mucho en el ROI de nuestra herramienta. O sea, creemos que nuestra herramienta debe ser muy fácil de imputar en el ROI. Yo antes, cada comercial me costaba esto y me vendía esto. Con Vixis ahora me cuesta lo mismo, más precio de la herramienta, pero me genera esto. Entonces, por eso solo cobramos por agente comercial. Vale, un agente con otro tipo de roles de supervisión o de control o gratuito. De momento sí. Vale, imagínate que yo tengo una empresa que se dedica a vender X producto y tengo pues un equipo de 5 o 6 personas que considero que, bueno, que saben vender, pero van un poco perdidos y creo que la tecnología me puede ayudar. ¿Cuáles son los 2 o 3 cambios fundamentales que yo voy a notar si tengo esta herramienta? Vale, el primer cambio sobre todo es conversión por agente de lead a venta. Eso es lo que vas a notar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es que en vez de que cada comercial esté constantemente pensando en el proceso, a quién llamo ahora, cuál es mi mejor acción, es nuestra herramienta la que le dice al comercial cuál es su mejor acción y le deja aquella parte en la que normalmente los comerciales suelen ser mejores, que es la parte del speech comercial, ¿no? De convencer a la otra persona de comprar el producto o de que es la solución o no, ¿no? En algún caso. Pero el speech elevator, ¿no? Efectivamente, o sea, al final nos dimos cuenta que un comercial tiene como dos partes claves, ¿no? Una que es la más burócrata y la otra que es la parte más de comercial. Y nos dimos cuenta que cuando uno es muy buen burócrata es poco comercial y cuando alguien es muy comercial es muy poco burócrata. O sea, yo tengo un amigo que es otro caso, ¿no? Pero que él es muy buen comercial, pero tiene que pasar luego pues, cierta documentación a back office y siempre tiene una pila así en su escritorio. Ya. Entonces, lo que nosotros que eliminamos es la parte fácil, que es la parte burocrática. Pues esta pila a cero, que el comercial constantemente esté haciendo lo que quiere y lo que mejor se le da. Libertad de... ¿Y cómo aprende esto el sistema? Claro, aquí está la parte, no lo aprende. Nosotros no metemos inteligencia artificial para esto. Nosotros lo que hacemos es, con los sales managers, definimos el playbook. Que el playbook es básicamente, oye, ¿cómo se hace una venta en la casa, ¿no? Pues llega el lead, ¿cuántas veces le contactamos? Pues mira, nosotros en esta compañía nos gusta contactarle una vez al día. Una por la mañana, otra por la tarde, otra vez por la mañana. Si no me contesta el primer día le envío un WhatsApp, que no me contesta el tercero le envío un SMS, que no me contesta el quinto le envío un mail. Pues todo esto, en vez de que esté en el comercial o con secuencias, que al final las secuencias no dependen de que haya habido una acción comercial, nosotros lo que hacemos es defines esto como Sales Manager, entonces lo que hacemos es tirar las tareas para que todo esto vaya ocurriendo. Y en vez de que el comercial tenga un listado de tareas y va seleccionando lo que va haciendo, todo esto se simplifica a un solo botón en el cual pones siguiente tarea, le das y al comercial ya le lleva directamente a su siguiente acción. Entonces, si ya es el segundo attempt contra un cliente, pues ya directamente, si no contesta, pues le envía el SMS. Pero ya no son cosas que tiene que hacer el comercial, sin embargo, sí pasan en el momento del comercial, con lo cual lo que conseguimos es que realmente hay una personalización o hay una aproximación muy fuerte a la personalización, porque yo soy Pablo, te acabo de llamar, no me has cogido y aquí tienes mi WhatsApp. Y tú ves la llamada perdida y ves el WhatsApp. Con lo cual crees que realmente yo he dedicado ese tiempo a escribirte ese WhatsApp, ¿no? Intentamos que las secuencias, las automatizaciones no salgan del propio proceso comercial o el proceso humano. ¿Y esto a nivel legal os ocupáis vosotros de asesorar? Porque entiendo que ese lead tiene que aceptar una serie de condiciones de privacidad para que tú puedas hacer A o puedas hacer B. ¿Asesoráis en ese sentido? ¿O cómo funciona? Es decir, ¿cómo puedo yo estar tranquilo de que va a pasar eso, pero el cliente no
no va a decir que porque le he enviado un WhatsApp que él no ha aceptado que se le comunique por WhatsApp. ¿Esto cómo lo gestionas? Claro, nosotros lo que te damos es una guía de buenas prácticas y también te explicamos dónde tienes que poner efectivamente la aceptación de mensajes. Hay dos partes aquí, hay que entender, ¿eh? La parte marketing y la parte transaccional. Lo digo porque una cosa es legal, la otra no. O sea, tú a mí no me puedes enviar un email de marketing sin mi consentimiento, pero si yo he pedido un producto, sí me puedes contactar por ese producto o porque quieres contactar conmigo. Nosotros hacemos este tipo de mensajes, no los otros. O sea, al final son temas diferentes. Sí que hay luego restricciones que aplican compañías como WhatsApp, pero esas son restricciones de WhatsApp. No estás infringiendo ningún tema legal. Luego, sí que ya el sector llamada fría, ¿no? De me bajo una base de datos, tal. Aquí, pues bueno, nosotros incluso conocemos ya partners certificados que te proporcionan esas bases de datos a las que sí puedes llamar. Si tú utilizas una base de datos que efectivamente tal, nosotros lo que hacemos es si vemos un ratio de conversión, o sea, un ratio de respuesta telefónica bajo o anormalmente bajo, ya tenemos una primera llamada, oye, ¿qué pasa? Segunda llamada es de cortar la línea. Y es omnicanal, es decir, da igual la vía por la que entre el lead, si ha entrado por Instagram, si ha entrado por vía web, esto es indistinto. Sí, o sea, nosotros tenemos tanto un snippet web para leer formularios que se rellenan, tenemos obviamente WhatsApp, llamada entrante, email entrante, tenemos también integración con Metaforms, que son los formularios en Instagram o en Meta, y luego tenemos API. Si hay un caso que no contemplamos, pues siempre se puede hacer integración API. Vale, es una herramienta yo creo muy para bajarlo mucho, de call center, ¿no? Sí, pero como yo lo veo, sorprendentemente la mayoría de nuestros clientes no son call centers. ¿No? No, son compañías que se dedican simplemente al mundo de la venta telefónica. O sea, que tienen operadores de telemarketing, ¿no? Pero que no están como call center. Uno podría ser Rebel, que se dedica a la suscripción de vehículos, Careway, que se dedica a la movilidad reducida, a vender los cochecitos de movilidad o carros de movilidad reducida. Tendríamos pues un Try tu póliza, pero ya veis que no son necesariamente call centers, ¿no? De hecho, te diría que como call center solo tuvimos un cliente. ¿Y qué tal este mundo? El de call center, yo creo que nos encaja mejor, pero les cuesta mucho innovar. Creo que es un sector al que le cuesta muchísimo innovar, pero esta es mi percepción de los pocos que toca. Igual no les he convencido. Bueno, tú te refieres al hecho de que el hecho como si el producto está enfocado a nivel de llamo a una venta telefónica a nivel de telemarketing, con la diferencia que el call center no es una externa que obtiene ese lead, ¿no? Y que luego pues contacta con esa persona, sino directamente es la propia empresa, ¿no? Claro. Quien llama en su propio nombre para ofrecer. Hombre, eso yo siempre, y Adri y yo hemos trabajado en call centers y se ha utilizado el lead de la propia empresa y te has identificado, creo que lo podemos decir ya después de tantos años, te has identificado como la propia empresa, no como el call center, porque eso da una tranquilidad, entre comillas, ¿no? Al que recibe la llamada de, bueno, no me llama claro, X, claro. Me llama la empresa como tal, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tiene sentido, ¿no? El call center no va a hacer una inversión en una herramienta que realmente a quien beneficia principalmente es al cliente que le lleva el servicio, ¿no? Luego sí que te quería preguntar en lo que es visualmente, es decir, porque no todos los equipos comerciales son ases del manejo informático, ¿no? Es fácil de usar, no hay que pagar una formación aparte, porque, bueno, este podcast principalmente va de eso, ¿no? De que hay gente que es muy techie, por así decirlo, y otra gente que no. ¿Esta herramienta necesita que alguien tenga mucho conocimiento o es sencilla? No, de hecho el feedback que recibimos de comerciales es que es súper sencilla, que además les calma mucho en el sentido de les tranquiliza porque no tienen que estarse acordando constantemente de no perder una venta o que no me he acordado de llamar a tal. O sea, claro, lo que les gusta mucho a los comerciales es si a mí se me ha escapado una venta, es culpa del sistema. El sistema está, y esto no suele pasar. ¿Por qué? Porque el sistema, claro, siempre arrastra con attempts, con tal. O sea, nosotros ya ayudamos a los sales managers a montar un sistema cuyo mínimo
ya te garantice que sí, hombre, que si la persona tenía un interés, lo tendrías que haber convertido. Eso no evita que un comercial pues, pueda cerrar un lead antes de tiempo, ¿eh? Pero sí evita lo contrario, que el comercial que es bueno, pues oye, se desentiende, él llega a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, se va a su casa, última tarea hecha y se va a su casa. Y no se apunta a ver que mañana... No, todo esto para nada, no tiene sentido. Yo suelo hacer preguntas trampa al invitado, ¿vale? Ahora viene un señor aquí, en la mesa, con una idea que a ti te resulta fascinante. Idea top. Tú no puedes interactuar, no puedes quedarte con la idea, simplemente le tienes que aconsejar cuáles son los pasos a seguir, ¿vale? La idea es increíble, es excelsa, pero tiene 0 euros para invertir. Alguien que tiene una idea increíble, pero 0 euros para invertir, ¿qué pasos tiene que hacer para crear una aplicación? ¿O qué haría, no? O te lo pongo dicho de otra manera. Tú ahora mismo tienes 0 euros, pero tienes una idea maravillosa y no tienes ningún contacto, pero tienes los conocimientos. ¿Qué harías? A ver, yo me he de poner el supuesto de la idea maravillosa, porque yo lo primero que te diría es no tiene una idea maravillosa, cree que tiene una idea maravillosa, que es muy distinto. Porque es lo que comentábamos incluso antes, ¿no? Realmente las ideas tienen poco valor. Es muy difícil que las ideas sean tan brillantes y segundo, que tal cual las has planteado la primera vez sea el éxito rotundo. O sea, muchas de las compañías que a día de hoy tienen éxito, sus primeras ideas no es lo que están haciendo ahora. Pero me voy a poner el supuesto de que es así, que la idea es brillante. Juguemos a la hipótesis. Efectivamente, juguemos a la hipótesis. ¿Qué haría yo? Buscar 1 o 2 personas que de manera gratuita y solo por compartir pues, la idea o la compañía que vayamos a montar, quieran desarrollarla conmigo. O sea, yo buscaría, claro, primero, ¿qué perfil ocupa esta persona? ¿Es técnico? ¿Tiene la visión? ¿Tiene las ventas? ¿Tiene el marketing? Entonces, primero es cuál de estos 4 puestos ocupas. El que siempre podrás ocupar si tienes esta idea es el de la visión, ¿no? Eres como la parte más CEO. El que realmente sabe, tiene la idea y sabe para dónde ir. Entonces, yo lo que diría es que mínimo te falta alguien de tecnología, que yo metería como socio. Y si puedes, busca a alguien de marketing que también metas como socio. Y la parte de ventas la haces tú. Porque al final es tu producto, tú te lo crees, véndelo. O sea, nadie vende mejor un producto que el CEO. Nadie. O sea, es imposible, porque nadie se cree Vixis como me lo creo yo. Nadie venda mejor a su hijo que el padre. Efectivamente. Entonces, yo haría esto, buscaría estos 2 socios, arramblaría un contrato o simplemente, aunque sea verbal. Yo soy partidario de estas cosas, cuanto menos, si conoces poco a estas personas, lo más cerrado que puedas y las cartas encima de la mesa. Oye, tú esto, tú aquello. Entonces, nada, pues empezaría a probar esta idea. Yo lo que te diría es, empezad con un MVP. Y si la idea es tan maravillosa, pues enseguida debería funcionar, creas la SL, le buscas un modelo de negocio, le buscas financiación, empieza por Business Angels. Por ejemplo, consejo ya, bueno, cada año se publica la revista El Referente, que es un panfleto así. No es la revista en sí, es el... no me acuerdo cómo se llama. Pero es una cosa que se publica, es del Referente, una vez al año, que es la guía de inversión o algo así de cada año. Y ahí hay un montón de páginas que están básicamente todos los Business Angels de España. Entonces ahí, y además están por sectores de interés, muchos tienen dirección de contacto y tal. Entonces, si realmente tu idea es buena, tienes buenas métricas y estás ahí... Entonces yo lo que haría es contactar a todos estos del Referente, a los Business Angels que te interesan, preparar un buen email, lee en Google cómo se prepara un buen email para Business Angels o Venture Capital y empezar a enviar casi de manera masiva. Tutorial del éxito, apuntar. Futuras generaciones, futuros esfillos, tenéis aquí todo el material. Para ir derivando en el final de la entrevista, y como Vixi también lo que pretende es ayudar a la venta, sí que me gustaría un poquito que explicaras para ti, en primer lugar, para ti, ¿qué es una venta? ¿Cuál es la esencia de la venta? ¿Te tiene que gustar? ¿No te tiene que gustar? ¿Es necesaria? ¿No? Cualquier producto, lo que sea. Hombre, es que la venta va incluso más allá de la empresa, ¿no? El vender o el saber vender creo que es una herramienta fundamental para la vida. Porque al final cuando tú vas a buscar un trabajo te vendes. Cuando tú vas a hacer cualquier cosa, vas a ligar, te estás vendiendo también, ¿no? Entonces es una skill fundamental. Dicho esto, para mí la venta, ¿qué es? Es cualquier proceso en el cual tú convences a alguien de algo. Vale. ¿Y cuál es el primer error que comete, porque tú decías el CEO o el fundador,
es el que mejor sabe vender su producto. Pero cuando no es así, ¿cuál es el error que comete normalmente ese CEO a la hora de vender? Quizá sobreexplica el producto, quizá tiene un componente de ego que no quiere o no le lleva a querer vender. Pues yo creo que el problema básico es no escuchar al cliente, no cazar bien su necesidad, ¿no? Incluso a mí me pasó con Vixis. Al principio nos costó mucho empezar a vender Vixis porque le dábamos un enfoque que no atacaba al problema real de nuestro cliente. O sea, nosotros le decíamos, ostras, te soluciono este problema. Y el director comercial era como, pero yo es que este problema no estoy de acuerdo del todo en tenerlo y aun teniéndolo tampoco me duele tanto, ¿no? Entonces, yo creo que normalmente es el problema, que te enamoras tanto de tu producto que lo vendes como, mira, este es mi producto, mira qué guay es el producto, y esto no es vender. Vender es entender, vale, ¿qué necesitas? ¿Qué te haría a ti más feliz con tu equipo comercial? Hombre, pues a mí cada mañana a las 9 de la mañana tener que estar repartiendo los leads entre todos los a mí eso me amarga. Pues mira, yo esto te lo puedo solucionar. ¿Qué más te amarga? Entonces, esa parte de empatizar, de entender cuáles son los pain points reales de tu cliente y cómo tu producto los soluciona. Yo creo que ese es el principal error. ¿Y cómo hiciste ese estudio para detectar, para hacer ese cambio de mirada? Bueno, a base de no vender. Al final, claro, yo me doy cuenta de que, ostras, que teníamos como un argumento de ventas al principio muy enfocado en como ir al psicólogo, donde escuchábamos al comercial de ventas, nos explicaba todos sus problemas y luego nos sacamos de la chistera, pues tengo este producto que soluciona justo todo lo que me has dicho. Y entonces había una magia en intentar encontrar ese match, ¿no? De todos tus problemas contra el producto. Ahora lo que hacemos, lo que hicimos es, vale, vamos a reenfocarlo porque no está funcionando. Entonces hablé con un colega mío que se le da muy bien todo el tema de las ventas, marketing, etcétera. Me dijo, vale, replantéalo como, oye, en esta sesión yo te voy a enseñar cuáles son los clásicos problemas que yo sé que soluciono, pero que además se encuentran los directores de ventas. Entonces, claro, durante esta sesión lo que generamos es una empatía de, ostras, a mí me pasa esto, es verdad, a mí también me pasa esto, ostras, esto pues... O sea, de repente te he generado problemas que algunos ya sabías que tenías, o otros ni siquiera sabías que tenías todavía. Vale, entonces, la herramienta, yo te quería preguntar, antes de ya hacer las preguntas místicas últimas, es una herramienta que tú has creado para ayudar a vender. ¿Tú crees que eso es una losa que te dificulta vender tu propio producto? Es decir, ¿te exigen más solo por el hecho de que tu herramienta sirve para eso? Totalmente, claro. Hay muy poca predisposición a cambiar algo, primero que funciona, y luego que además es el core de una compañía. O sea, una de las cosas que nos pasan es que los sales managers no tienen la motivación suficiente, o más que la motivación, los alicientes suficientes, ¿no? Porque como sales manager tú dices, vale, cambio el sistema de ventas de mi compañía. Riesgos, muchísimos. Recompensas, muy pocas. Porque, sí, digámoslo claro, en el caso de que tú cojas y mejores las ventas de todo tu equipo comercial, es muy probable que el CEO venga, te dé una palmadita en la espalda y te diga, muy bien hecho tu trabajo. Entonces tú te has arriesgado mucho para una recompensa muy pequeña, es asimétrico. Entonces, claro, nosotros ¿qué intentamos? Atacar al CEO. Vale. Bueno, riesgos inherentes de la tecnología y... Lanza tus dos preguntas místicas. Mis dos preguntas místicas. Siempre acabo el programa con dos preguntas así un poco fantasiosas, porque me gusta un poco jugar a ello. Y es, tú ahora entras en esta habitación, ¿vale? Y tienes la oportunidad de hablar con tu yo de cuando tenías 18 años, solo durante 30 segundos. ¿Qué le dirías? Buah. No te preocupes, todo va a ir bien. Maravilloso, no se podría haber dicho mejor. Finalizamos. El último programa, el último podcast, hicimos una innovación que era preguntarle al anterior... Dentro de nuestras capacidades de innovación, que Sí, no son nada tecnológicas. O sea, no son como las tuyas. Exacto. Le preguntamos al anterior invitado que lanzase una pregunta al siguiente invitado, que en este caso eres tú, ¿vale? Lo cual luego te pediré que hagas una pregunta para el siguiente invitado sin conocerlo, porque él tampoco te conocía ni sabía cuál era tu profesión ni nada. Y él quería que te preguntásemos cómo te ves tú dentro de 10 años. Hombre, pues yo dentro de 10 años yo me veo siguiendo en Vixis, obviamente ya desde una visión muy, muy elevada, o sea, desde una posición de CEO, pero 100%, no tan como ahora, que es más bajada al barro.
Y me veo disfrutando más de la familia y amigos. No sé si se pueden decir, que esto no lo hemos tocado, cifras actuales de facturación de Vixi. No, de Vixi te decía que no. Vale. La última pregunta, esta de cómo te ves dentro de 10 años, es la que te lanzaron a ti. Ahora te tocaría a ti, sin saber quién es el próximo invitado ni a qué se dedica. ¿Qué pregunta le lanzarías tú para qué? Que tampoco lo sabemos nosotros, ¿eh? No O sea, sabemos. no lo tenemos. ¿Qué pregunta lanzarías tú para que el próximo invitado la responda? Yo lanzaría una que es muy mítica, pero que me gusta mucho, ¿no? Que es que si pudieras ir a cenar con alguien una noche, quien sea, vivo o muerto, ¿a quién escogerías? Apúntala, ¿eh? Apunto. Cena, me gusta. Vamos mejorando, buena idea, Adri. Perfecto. Pues nada, ha sido un placer compartir también contigo tu experiencia. Sí que es verdad que no habíamos hasta ahora tocado un perfil así tecnológico, a la vez emprendedor, con lo cual nos ha venido muy bien, hemos aprendido. Sí que me molaría a futuro, no la siguiente, porque si no se están contestando su próxima pregunta, pero que pudieras venir con, has mencionado a Julio, o con Alex, que sí que tengo el placer de conocerlo. Nos podemos citar de aquí un año o dos, no habrán sido 10, pero a ver qué ha pasado este año o dos, y a ver dónde está Vixi, o si tenéis algún otro proyecto que al final pues puede pasar. Y a ver dónde está en SPP. Exacto. Eso Sí, es si no, importante. pues no lo grabaremos y ya está. No, sí, estará para arriba, en positivo. Sí, pues nada, Pablo, muchas gracias. gracias, Pablo. A vosotros por traerme. Un placer.